Estamos de vuelta y con lo anunciado. Félix Chero, ministro de Justicia y Derechos Humanos, se encuentra aquí con nosotros en nuestros estudios, a pocas horas en realidad de haber llegado a nuestra capital, luego de haber sostenido intensas reuniones con la empresa minera de Las Bambas, con las comunidades, con los representantes de las comunidades del ámbito de influencia de esta actividad minera, representantes de la Defensoría del Pueblo, representantes de los gobiernos locales, regionales en realidad. Ha sido un trabajo intenso el que han desarrollado y felizmente primó el diálogo, la sensatez y han llegado a un acuerdo. Ministro, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, Julio, gracias por la oportunidad. Creo que regresamos contentos, todo el equipo, no solo de ministros, sino el equipo técnico que viajamos a Las Bambas. Creo que el diálogo alturado, responsable, sincero, permite llegar a acuerdos como lo que se ha producido en Las Bambas. Las 6 comunidades han determinado levantar inmediatamente toda medida de lucha. Las actividades económicas se restablecieron desde el día de ayer íntegramente, no solo para la empresa, sino también para todos los micro y pequeños empresarios, los que tienen servicio de transporte, los que tienen servicio de hotelería, los que tienen servicio de bodegas o tambos en la zona. Y créeme que es una gran satisfacción. Nosotros nos quedamos todavía por la mañana para verificar cómo estaba funcionando el sector comercial y empresarial, y era una satisfacción ver que todo volvía a su estatus normal, de paz, de tranquilidad. Y como lo anunciamos también desde el Ejecutivo, se levantó el estado de emergencia, porque creo yo que cuando se toman acuerdos responsables hay que cumplir y honrar los compromisos. Pero también la empresa ha jugado un rol muy importante. La empresa ha entendido cuál es el rol, que no solo tienen que invertir para capitalizar recursos económicos, sino también tienen que responder a una expectativa social, y hemos verificado que la empresa ha puesto responsablemente su voluntad de negociación y ha ayudado mucho también la participación de otros actores como la Defensoría del Pueblo. De acuerdo. Entiendo que un poco la indicación fue: tienen que ir los ministros y no regresan si es que no se resuelve la situación. ¿Ha sido así? El presidente Pedro Castillo y nuestro premier nos dijo en circuito cerrado, confiamos en ustedes, y en son de broma o algo coloquial nos dijeron: no regresan, se quedan en Las Bambas si no resuelven el problema. Pero este es un proceso gradual que empezó con otro equipo de ministros que fue a dialogar. Fue nuestro premier, el doctor Aníbal Torres, han ido preparando las condiciones. Nosotros hemos llegado y hemos consolidado lo que se vino trabajando ya anteriormente por estos equipos. La vicepresidenta, la doctora Dina Boluarte, que es de la zona de Apurímac, también ha interlocutado con los dirigentes y con muchos comuneros que tienen una influencia en la zona de Las Bambas, y ha generado este resultado que consideramos es un triunfo del Ejecutivo, del equipo, no solo de ministros, sino también de nuestro equipo técnico que ha estado presente. Ahora, más temprano conversamos con David Wilca Puma, él es presidente de la comunidad indígena de Chuicuni, y decía algunas cosas interesantes. Desde el año 2010, por ejemplo, esta comunidad no participaba de ningún tipo de negociación y tampoco eran considerados dentro del ámbito de influencia de la actividad minera. Y ahora nos han expresado pues su total disposición, porque los han convocado y nuevamente están en este proceso de diálogo, y en parte de sus requerimientos, porque le hemos permitido enumerar sus pedidos, nos ha dejado con total claridad que su preocupación tiene que ver con atender necesidades básicas como acceso a agua saludable, agua potable. Siguen sacando agua y están consumiendo agua de sus puquiales, de sus ojos de agua en medio de las alturas de nuestro país. La actividad agrícola y también de ganadería son sus actividades esenciales. Sin embargo, requieren de recursos hídricos que les permita ampliar su frontera agrícola, tener mejores productos. Es decir, sus reclamos son totalmente entendibles. Y una de las cosas que decía: qué bueno que los ministros hayan ido, estén en las comunidades y conozcan la realidad para que entiendan que sus exigencias son legítimas. Sí, Julio, yo soy un convencido de algo. Creo que aquel que participe en política y tiene esta gran responsabilidad de atender las necesidades de todos los peruanos y peruanas debe sentir en la piel lo que es la necesidad, el frío, la falta de infraestructura, las carencias.
Y cuando este equipo viajó, como lo han hecho los equipos anteriores, fue ir al lugar, a cada una de las comunidades, para verificar en realidad cuáles eran sus necesidades. Porque desde un escritorio, desde gabinete, se pueden hacer muchas teorías, se pueden esbozar muchas soluciones, pero es mejor constatar. Efectivamente, yo he estado en esta comunidad, que es una comunidad colindante con la mina. Están a 50 metros, a 50 de la metros. explotación del Efectivamente, Tajo, ¿no? pero ahí hay un problema con ellos. Y yo he conversado con el presidente de esta comunidad. Tienen posesión más de 25 años, pero no se ha producido la legalización de la posesión. Es decir, no tienen un título de propiedad que les permita avanzar en proyectos productivos, en proyectos de inversión. Acceder a créditos. Acceder a créditos. ¿Qué hemos hecho ayer? Hemos integrado a esta comisión al ministro de Salud, al ministro de Educación y al ministro de Desarrollo Agrario. Porque necesitamos articular con los gobiernos regionales y con las municipalidades el proceso de formalización de estos terrenos que están en posesión de esta comunidad. Entonces, ese es un compromiso, entonces. Es un compromiso ya del Ejecutivo. ¿Por qué razón? Porque históricamente el conflicto o las confrontaciones ha sido entre la empresa y los comuneros. El Estado no puede solo cumplir un rol de mediador, de acompañar. El Estado tiene que involucrarse porque finalmente los comuneros también son parte de nuestra población peruana que necesitan, como cualquier otro poblador, ser atendido en sus necesidades básicas. Entonces, a partir de este momento, creo que el enfoque respecto a la atención de las comunidades y la estrategia desde el Ejecutivo, desde el gobierno del profesor Pedro Castillo es justamente asumir los compromisos que los ha señalado él desde campaña, atender responsablemente mediante un proyecto integral de desarrollo, que es otro tema, que es lo mediático. Lo inmediato es agendar por cada una de las comunidades las prioridades. En estos 30 días tenemos que instalar mesas técnicas en cada una de las comunidades para agendar prioridades y también para establecer una ruta de trabajo y de acciones que permita darle sostenibilidad, porque nos vamos a preguntar seguro, después de los 30 días, ¿qué? Exacto, esa era una pregunta que quería trasladar. Vamos a retomar los conflictos y las confrontaciones, es decir, no podemos establecer una estrategia de entendimiento que permita a los comuneros vivir en paz y, como hemos señalado con el representante de la empresa MMB Las Bambas, que es Ivo, no recuerdo el apellido en este momento, del funcionario que ha venido con autoridad y autorización para negociar, créeme que yo también me llevo una gran satisfacción de la forma como este empresario chino ha entendido la cosmovisión de los comuneros y ha planteado soluciones muy prácticas que ha facilitado este entendimiento. Entonces, por lo que entiendo, en estos 30 días se van a instalar mesas en cada una de las comunidades para analizar a detalle las necesidades de estas comunidades y de cómo tanto la minera como el Estado van a ayudar a mejorar sus condiciones de vida. Específicamente los compromisos pendientes. Hay compromisos pendientes que solo necesitan ponerse de acuerdo y con la facilitación del Ejecutivo y de la Defensoría del Pueblo, que tienen el expertise para negociar y solucionar conflictos sociales. Por ejemplo, en Las Bambas, ¿no? Fuerabamba, ¿qué necesita? Necesita que le compren sus 180 hectáreas para sus pastizales. Exacto. ¿En qué no se ponen de acuerdo? En dónde geográficamente se tiene que comprar. El lugar. ¿Qué ha dicho la empresa? Estamos dispuestos en el momento que la comunidad de Fuerabamba nos diga dónde les compramos sus 180 hectáreas, inmediatamente ejecutamos para que puedan tener su terreno de pastizales. Por ejemplo, esa es una de las peticiones inmediatas, lo que le pueden llamar los comuneros una promesa incumplida, pero ¿qué se necesita? Facilitar, articular una solución. Entonces, y yo creo que esa es una de las que se va a dar pronto. Siguiendo esta lógica de lo que va a suceder en estos 30 días, una vez superados los 30 días, estas mesas no se desintegran. Entiendo que luego habrá también un proceso de supervisión, de monitoreo para garantizar que los acuerdos obtenidos durante estos 30 días efectivamente se realicen dentro de los plazos establecidos. ¿Eso también se ha convenido? Por supuesto. Esta es la gran oportunidad de no dar soluciones cortoplacistas, de no buscar
paliativos temporales. Creo que la responsabilidad aquí nos convoca a todos y nos convoca a que después de los 30 días tengamos que hacer un seguimiento, monitoreo del cumplimiento y buscar estrategias y alternativas de entendimiento para que no se produzcan más conflictos. ¿Qué han dicho los comuneros? No somos antimineros, confiamos en que la inversión privada y que la minería sostiene la economía del país, pero un momento, pues están en nuestro territorio, están en nuestros terrenos, hemos facilitado la posibilidad de inversión, pero también ayúdennos. Sin embargo, no podemos ver un enfoque sesgado de que solo la empresa puede resolver los problemas. El gobierno se tiene que involucrar, otros gobiernos tal vez, no sé qué pasó ahí. Y cuando hablamos del gobierno, no necesariamente es el gobierno central, porque hay gobierno regional y gobiernos locales. El canon minero le que llega tienen recursos. Y tienen recursos. Tienen recursos. Vamos a tener con el equipo que visitar al gobernador regional y a los alcaldes para ver cuáles son sus proyectos de inversión, ¿no? Respecto a la utilización correcta, razonable del canon minero que perciben. Yo le pregunto temas muy puntuales. El tema de la contratación. Me baso en lo que nos decía David Wilca. Ellos son 200 comuneros, aproximadamente son 1000 familias, pero me dice que son 200 comuneros los que estarían en capacidad de poder trabajar en la minera, pero solo 5 están trabajando allí, ¿no? Eso es un tema que se va a tratar de resolver. Ellos proponen que el 70%, por lo menos, de la población que trabaja en la minera sea de las comunidades aledañas. Hay un compromiso con la empresa que nos van a facilitar su data para poder verificar. La empresa dice que tiene 9000 trabajadores de la zona. Pero 3000 nada más están en planilla. Por supuesto. Entonces, necesitamos verificar y seguro en toda negociación habrán solicitudes y petitorios que a lo mejor son un poco extremos, pero hay que buscar los puntos de consenso y de término medio. Por ejemplo, no serán 3000, se podrá avanzar por tramos, ¿no? De ir incorporando progresivamente, y eso es lo que también se ha conversado con la empresa. Es decir, la empresa ha mostrado su plena disposición, pero a partir del sinceramiento de la información, ¿no? Si sinceramos la información, a la empresa además le conviene llegar a estos acuerdos que están postergados y que ha generado 55 días de paralización, pero además que vienen desde el año 2013. Es decir, esto no es de ahora, no es nuevo. Entonces, es un conflicto que ha venido escalando en el tiempo. Si la empresa tiene interlocutores válidos, si tiene personal autorizado para que negocie y ha sido un compromiso de Ivo, que es el empresario de MMG Las Bambas, de reestructurar a sus equipos técnicos también para que faciliten, porque seguro han existido antagonismos entre los comuneros y quienes venían negociando y que tienen un poco de desconfianza, ¿no? Entonces, este compromiso del representante de MMG Las Bambas de reestructurar a los equipos técnicos de negociación también es importante. De acuerdo. Y otro de los pedidos que también, y se los traslado, tiene que ver con esta penalización que podría existir contra los líderes comuneros que han sido protagonistas en estas paralizaciones, en estas movilizaciones. Eso lo hemos tratado y se va a evaluar en cada una de las mesas de diálogo y negociación, pero creo que aquí el mensaje también desde el Ejecutivo, desde el Gobierno, tiene que ser muy claro. Toda protesta, toda medida de lucha, sea gremial, sea sindical, sea de cualquier colectivo, tiene que hacerse dentro del marco de la Constitución y la ley. Es decir, el gobierno del profesor Castillo, el Ejecutivo, no estamos en la política de criminalizar la protesta social. Ese no es el objetivo, porque es un mandato constitucional, es un derecho fundamental que está recogido en normas supranacionales. Pero los extremos, cuando se cometen actos de violencia que atentan contra la propiedad pública, la propiedad privada, creo que sin lugar a dudas también el Estado debe imponer ahí su principio de autoridad. Sin embargo, en la gesta de esta lucha de los comuneros, justa, seguro, se tendrá que evaluar en qué momento y en qué circunstancias se puede llegar a un acuerdo respecto a estas denuncias que tienen, y como ministro de Justicia y Derechos Humanos, yo soy entendido en el tema, podría ahí plantear en cada una de las mesas una solución práctica, pero sin que eso signifique interferir en la autonomía del Ministerio Público y del Poder Judicial, sino que sería un entendimiento entre las partes. De acuerdo. Y también cuando la empresa minera, por ejemplo, contrata personas para que hagan
con uniformes de la policía ciertas actitudes que devienen en actos de violencia que atentan también a la integridad de los comuneros, ¿no? De los pobladores de la zona, ¿no? Por supuesto, esa información también la estamos verificando, también hay investigaciones al respecto. Hemos señalado en una conversación con el ministro del Interior que los actos tienen que ser dentro del marco de la Constitución y la ley, pero también muy objetivos, muy neutrales. Es decir, tanto la empresa que viene a invertir y que genera recursos importantes para el país, y eso es innegable, o sea, no podemos cerrar los ojos a una realidad. El Perú se sostiene económicamente con gran parte de lo que genera la minería, pero no podemos tampoco desconocer el otro lado, que son los derechos fundamentales, y estos derechos que son tradicionales, que son ancestrales de las comunidades, quienes tienen una lógica y una cosmovisión distinta de lo que sucede en la gran metrópoli. Entonces, si lo entendemos así, creo que vamos a llegar a acuerdos como los que en el marco general hemos tenido, y el involucramiento de los ministros de Salud, de Educación y de Desarrollo Agrario va a contribuir a resolver gran parte de estos problemas. Para el saneamiento de sus terrenos, para que sigan desarrollando sus actividades, ¿debería participar el Ministerio de Vivienda también? Por supuesto, el Ministerio de Vivienda anoche mostró su predisposición. Este es un trabajo intersectorial, interoperativo, donde van a participar todos los ministerios, porque finalmente el Ejecutivo es un órgano colegiado. Y tenemos que ponerle atención a los conflictos sociales, pero además anticipándonos a la producción de estos conflictos. Si nosotros tuviéramos establecido toda una matriz respecto a los compromisos incumplidos, a los compromisos que se asumen y aquellos que se van cumpliendo en el tiempo, sería muy fácil poder determinar en tiempo, ¿no?, los compromisos. Es decir, no se cuenta con un registro de esto a lo largo del difuso. tiempo, de un monitoreo. El Ministerio de Energía y Minas tiene una matriz. La PCM tiene una matriz. Sin embargo, ¿qué ha faltado? Socializar con lo que tienen los comuneros por su parte y con lo que tiene la empresa. Eso se está haciendo de manera muy responsable. El día de ayer, la ministra de Energía y Minas nos informó que tiene lista esa matriz y se está articulando con la información de PCM, porque las mesas de negociación empiezan el 15 de junio y culmina el 15 de julio. Entonces, en ese tiempo vamos a ir con todos los instrumentos de trabajo que nos permitan articular mejor y tener información de calidad para poder tratar en cada una de las comunidades, porque como te indicaba Julio, cada comunidad es una realidad distinta en sus compromisos, en sus petitorios con respecto a otras. Lo que sí parece ser común a todas estas comunidades es que el índice de pobreza, las condiciones de vida que tienen son muy preocupantes. Apurímac es una de las regiones más pobres del país y sin embargo es la que tiene a una de las minas, creo que la segunda más importante de producción de cobre en el mundo, ¿no? O de oro en el mundo. Entonces, ¿qué tal contraste, no? Qué tremendo desafío que se tiene. A veces creo que quienes tenemos formación política, jurídica y hemos participado en actividades sociales, nos conmueve mucho esta realidad y yo creo que tenemos que decirlo en voz alta. No es posible que en un monumento de oro, ¿no?, esté alrededor índices altos de pobreza, de desnutrición, de falta de infraestructura, de falta de servicios básicos. Entonces, educación. Terriblemente. Educación, salud. Hemos visitado, Julio, los centros de salud, los centros educativos, ¿no? Se necesita, por ejemplo, potenciar ahí las actividades agrícolas. Tal vez no necesariamente las ancestrales, sino con una proyección de nuevas tecnologías que contribuyan, porque todas estas comunidades ancestralmente han tenido actividad agrícola y ganadera, ¿no? Entonces sí necesitamos ahí capacitar, tecnificar, y creo que la participación del Ministerio de Desarrollo Agrario va a contribuir a este propósito. Y también esperemos que se comprometa también el Ministerio de Educación, o la UGEL en todo caso regional, porque nos decía que en la comunidad solo tienen 2 profesores para atender en sus colegios. El ministro de Educación el día de ayer asumió el firme compromiso de viajar con nosotros, verificar las necesidades, reunirse con el gobernador regional, con los alcaldes y con las comunidades para atender estas necesidades también, porque como te decía, el Estado tiene que involucrarse. Y tiene que involucrarse progresivamente, es decir,
no atender la emergencia como un paliativo, sino hacer progresivamente una participación, no solo de acompañamiento, sino de toma de decisiones. De acuerdo. Bien, ministro, bueno, nos queda clarísimo el panorama. Todavía hay mucho que hacer. Yo creo que recién se ha iniciado un proceso de conversación, de diálogo para llegar a acuerdos y entendimientos, y esto tomará su tiempo implementarse porque no es una tarea inmediata o fácil. Pero hay otros escenarios también, y quiero aprovechar que está aquí con nosotros, Con gusto, que tienen que ver con lo que está pasando en el Ejecutivo en particular. Entiendo que el presidente de la República ha tomado la decisión a través de su abogado de postergar su citación a la Fiscalía que estaba programada para este lunes. En tanto están esperando un pronunciamiento que creo que el día miércoles se va a atender respecto de la tutela de derecho. ¿Qué esperamos respecto de este proceso que se sigue, de esta investigación o indagación preliminar que se ha iniciado contra el presidente de la República? Sí, Julio. Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos siempre hemos emitido opiniones objetivas, responsables, dentro del marco de la Constitución y la ley. Y aquí no es que haya una defensa cerrada por el presidente para evadir investigaciones, no lo hay. Lo que existe es plantear, y aquí sí tenemos que ser muy enfáticos en señalar, que desde el punto de vista jurídico, el artículo 117 de la Constitución establece cuáles son las causales por las cuales el presidente de la República podría ser acusado. Sin embargo, tenemos los antecedentes, es decir, el Ministerio Público no ha verificado sus precedentes. Ya la Fiscalía de la Nación, a expresidentes, archivó las denuncias porque se sabe que eso no es posible investigar dentro del ejercicio del mandato presidencial. Su defensa del presidente de la República ha planteado una nulidad absoluta. Es legítimo, es legítimo. Es legal, es legal. Es procesalmente viable, es procesalmente viable. ¿Por qué razón? Porque el Código Procesal Penal establece esta nulidad absoluta en tanto se están vulnerando derechos fundamentales del presidente de la República. Tutela de derechos, que es un mecanismo de control que hace el juez de investigación preparatoria para garantizar los derechos de una persona que es investigada y que está vulnerándose justamente el marco constitucional y procedimental. Entonces, la pregunta aquí es, ¿el presidente tiene derecho a defenderse como cualquier ciudadano? Por supuesto. El presidente tiene dos prerrogativas constitucionales como derecho de defensa, una defensa material y una defensa técnica. Su defensa material, él la está evaluando hacerla en el momento que se presente esa oportunidad, es su autodefensa. Pero la defensa técnica la ejerce su abogado y diseña una estrategia de defensa. Entonces, dicen, ¿por qué el presidente de la República no se somete a la investigación y asunto resuelto? Por supuesto que todos quisieran eso, pero desde una óptica de siempre desnaturalizar la esencia de la investigación, incluso las declaraciones que ha venido haciendo el presidente. Por eso es que se le critica que no viene dando entrevistas a los medios de comunicación, por ejemplo, pero cada vez que el presidente de la República da una declaración, luego se hace hasta una interpretación semántica de lo que dice para poder hacerle cuestionamientos. Entonces, el presidente se está defendiendo. No puede ser distraído un mandatario durante su periodo de ejecución porque las necesidades y las políticas de Estado que se tienen que imponer son vastas, pero tampoco se puede coaccionar a que el presidente se someta a una investigación cuando el marco constitucional establece cuáles son los parámetros para ello. De acuerdo. Pero tampoco justifica la decisión del presidente de no comunicarse con la prensa a lo largo de este tiempo, porque igual como alto funcionario o como cualquier funcionario público tiene la responsabilidad, por más hostil que sea la prensa, de poder atender las preguntas. No quiero ser pitonizo, pero te anuncio que el presidente pronto, estoy seguro, saldrá a los medios de comunicación y dará la información que él tiene que dar. Porque el presidente nunca ha desentonado con la prensa. El presidente siempre ha tenido la voluntad de declarar. Pero ¿sabes qué pasa, Julio? En un gobierno democrático, en un gobierno donde se respeta el Estado de Derecho, yo creo que tiene que haber un equilibrio, no solo de poderes y de independencia de poderes, sino también tiene que haber mucha responsabilidad respecto a cómo se difunde la información. El relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estuvo aquí, el doctor Vaca, nos hemos reunido y mira, hemos con el premier y el canciller convocado a una reunión con el presidente de la República y han tenido una comunicación muy cordial. Y el informe del relator
señala pues que el gobierno peruano le ha prestado todas las facilidades para que pueda cumplir con su labor. Entonces, lo que no se puede permitir, y le hemos mostrado al relator, cómo es que no todos los medios de comunicación, yo tengo mucha empatía, yo converso con todos los amigos de la prensa, pero también hay que ser muy responsables en cómo se difunden titulares que a veces denostan mucho de la imagen, la investidura del presidente de la República. Tenemos que aprender a respetarnos, tenemos que respetar la investidura del presidente y aún cuando no estemos de acuerdo con su política o forma de gobernar, creo que hay que ser tolerantes. Si somos tolerantes, podemos avanzar con la construcción o el afianzamiento de la democracia en el Perú. Bueno, aprovecho su comentario para pedirle, por favor, que le transmita al presidente la invitación. Ya hace algunos días o hace algunas semanas, en realidad, meses, en realidad hemos intentado invitarlo al presidente para que venga aquí a TV Perú. Las puertas están abiertas, puede venir en el momento que desee para conversar con nosotros aquí en TV Perú. Así que transmítala, si es que podemos tener nosotros esa exclusividad, sería extraordinario por el beneficio de todos los peruanos. Con gusto. Porque sí tenemos que escuchar. Con gusto, yo sí le haré presente, le comunicaré al presidente. Bien, ministro, muchas gracias por estar con nosotros. Un minuto final. Quiero felicitar al INAVIP, está de aniversario, cumplen una labor muy importante respecto a personas vulnerables, la persona de la ministra de la Mujer. Y también quiero agradecer y enviarle un abrazo fuerte a los hermanos de las 6 comunidades de Las Bambas y a todas las comuneros y comuneras que nos han recibido con mucho cariño. Creo que eso permite que nos conozcamos más entre peruanos y nos podamos abrazar y entender que el Perú es multidiverso, es pluricultural, pero que sí podemos construir un país cuando hay entendimiento, cuando hay diálogo, cuando hay voluntad. Y te agradezco esta oportunidad para poder informar lo que se hizo y que este no es un triunfo, es un logro que lo recibimos con mucha humildad. Es un paso muy importante. Muchas gracias por estar con nosotros. A ti, Julio, gracias. Félix Cero, ministro de Justicia y Derechos Humanos, ha estado conversando con nosotros. Hacemos una brevísima pausa y volvemos con lo último del programa.